El ex fiscal de Corte Jorge Díaz participó por primera vez en un acto político de la campaña electoral en agosto del año pasado. En aquella ocasión había sido invitado al comité Los Malvines para exponer sus objeciones a la reforma constitucional para habilitar los allanamientos nocturnos, que finalmente no sería aprobada en el plebiscito simultáneo con las elecciones de octubre. ¿Qué dijo en aquel momento? Comillas: yo soy abogado, trabajo como abogado, estoy en la actividad privada y me gusta lo que hago. Voy a colaborar con Yamandú como asesor en todo lo que sea necesario, pero no soy candidato a ningún cargo, no integro ninguna lista, ni aspiro a ocupar ningún cargo, agregaba. 3 meses más tarde, a fines de noviembre, apenas pasado el triunfo del Frente Amplio en el balotaje, Orsi comunicaba que en el nuevo gobierno Díaz sería el prosecretario de la presidencia y que en lo inmediato además se ocuparía de liderar el proceso de transición junto a Alejandro Sánchez, a quien se anunciaba como futuro secretario de la presidencia. ¿Cómo se dio ese giro en tan poco tiempo? Vamos a preguntárselo en los próximos minutos al doctor Jorge Díaz, que ahora ya lleva 10 días en el cargo. También nos interesará saber qué rol le corresponde en la torre ejecutiva o cómo se encararán algunos asuntos delicados que quedaron pendientes de la presidencia de Luis Lacalle Pou. Empezamos ya mismo. Le damos la bienvenida, doctor Jorge Díaz. Un gusto tenerlo otra vez por acá. Bueno, buenos días a la audiencia y el gusto es mío de estar acá, como siempre. En agosto usted decía que no aspiraba a ningún cargo, pero por lo visto Yamandú Orsi tenía reservada para usted una responsabilidad muy alta. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio ese giro? Mientras tú hacías la introducción, yo pensaba en una frase del doctor Carlos Negro en el primer... cuando ya estaba conformado el gabinete, en aquel momento gabinete entrante, o gabinete designado. El otro día uno de los ministros seguía hablando en esos términos hasta que se corrigió todavía ese proceso de tránsito. Y él decía, en su primera intervención dijo, bueno, ¿qué ola me trajo hasta acá? Porque había sido como un proceso muy rápido. Y ahora, mientras tú hablabas, yo decía, bueno, ¿qué ola me trajo hasta acá? Y la realidad es que yo creo que es la ola Yamandú, o la ola Orsi, como prefieran. Yo vengo hablando con Yamandú Orsi de temas de sobre todo seguridad, justicia, acceso a la justicia, desde hace ya mucho tiempo. Y claramente en mi proyección no estaba sí asesorarlo, sí ayudarlo. En esa misma charla dije, bueno, yo tengo el compromiso de hacer todo lo que esté a mi alcance para que Yamandú Orsi sea el próximo presidente de los uruguayos, pero en la realidad no, en mi perspectiva estaba demasiado cómodo en la actividad privada como para volver a, entre comillas, comprarme el problema de volver a la actividad pública después de 30 años de ejercicio. Y de un ejercicio muy intenso, ¿no? Ahora, pero no voy a rehuir a la pregunta. O sea, después de eso, Yamandú siempre me dijo, bueno, primero dijo, yo voy a ser candidato a la presidencia hace ya mucho tiempo y te quiero a mi lado. Lo dijo varias veces, incluso en entrevistas de prensa. Y después que pasa la elección interna, es ahí donde aparece, yo creo que allá por septiembre, no recuerdo exactamente, la propuesta concreta de decir, bueno, yo aspiro a que tú seas el prosecretario de la presidencia. Hasta ese momento era, bueno, un asesoramiento, quiero que estés al lado, te quiero cerca, o sea, como una serie de conceptos indeterminados, por decirlo de alguna forma, hasta que se concretizó en una propuesta. Recordemos que en el camino usted fue el abogado que asesoró a Yamandú Orsi en aquella denuncia falsa que se presentó contra él. Sí, ese proceso fue muy intenso y nos acercó mucho más desde el punto de vista humano, porque fue un proceso no solamente jurídico, sino jurídico-político por el momento en el que se da, y humano, muy intenso. Y en esos procesos los seres humanos nos vinculamos mucho más, nos acercó mucho más, y bueno, eso fue parte de este proceso de acercamiento. Yo llegué a la conclusión de que es muy difícil decirle que no a un presidente de la República, o por lo menos a alguien que ocupa esa responsabilidad. La pregunta era, bueno, me acompañaste hasta acá, ¿por qué ahora no?
Y bueno, después de hablar con mi familia, a mí me importaba mucho la parte familiar, sobre todo 2 hijas grandes a las que entre comillas, les robé parte de su infancia por dedicarme a la actividad pública en forma muy, muy intensa, que hoy ya son mujeres, pero me interesaba también saber su opinión, porque tengo 2 hijas chicas a las que no les quiero hacer lo mismo. Entonces fue un proceso ahí de acomodo, reacomodo familiar, y finalmente la respuesta fue sí. Ahora, la política para usted es una actividad interesante. ¿Usted tenía la política en algún momento de su futuro, si pensaba más adelante? Mire, yo le voy a contestar lo que le contesté al expresidente de la calle en la charla que tuvimos cuando fui a presentarle la renuncia. Que él me preguntó, ¿te vas a dedicar a la política? Y yo le dije, no. Dice, ¿pero a vos te gusta? Digo, sí, más que el dulce de leche. Ah, bueno. Es toda una definición. Es toda una definición. A mí me encanta la política, siempre me gustó. Lo que pasa es que yo me había ido de la actividad pública, como se dice habitualmente, absolutamente quemado, como dicen los chiquilines. O sea, no quería saber nada de que tuviera que ver con lo público. Fueron 30 años, de los cuales 15 de ellos muy intensos, me refiero a los 5 de crimen organizado, los 10 de fiscal de corte, con todo por un proceso de reformas encima. Yo recuerdo cuando recién empezaba la reforma, en esta misma mesa, usted me dijo, o tú me dijiste, Emiliano, estás en el medio de una tormenta perfecta, porque tenías todas las fuerzas en contra, y era verdad, y sin embargo dije, esto va a salir, y salió. Ahora, eso implica un costo, también un costo personal, que pagué con gusto. La pregunta era si estaba dispuesto a volver a pagarlo. Bueno, ya que con unos años más, con otra perspectiva, me costaba mucho volver, pero bueno, pasó la ola llamando Orsi y acá estoy. ¿Cómo se define políticamente? Yo soy una persona que si me tengo que definir, me definiría como un socialdemócrata. O sea, si fuera español votaría a Pedro Sánchez, si fuera norteamericano hubiera votado a Kamala Harris, si fuera brasileño votaría a Lula, si fuera chileno votaría a Boric. No sé si más o menos voy dando una definición. Sí. Soy una persona de izquierda, lo he sido siempre, con ideas hoy día diría, por llamarlo de alguna manera, socialdemócratas. No sé si es una definición exacta, porque también la palabra socialdemócrata involucra mucha cosa, pero creo más o menos que con los referentes a nivel internacional que he ido nombrando, uno se puede formar una idea más acabada. ¿Y forma parte de algún sector del Frente Amplio? No formo parte de ningún sector del Frente Amplio. Soy un frente amplista independiente y así me siento muy cómodo. Sí, soy orsista, por decirlo de alguna manera, desde el minuto 1. Sale el corte y el doctor Díaz hace una ampliación de su respuesta anterior, a propósito de su peripecia política, ¿no? A propósito de su historia política. No, a ver. Yo tengo un origen, por así decirlo, nacionalista, porque nací en Cerro Largo y era absolutamente imposible no ser nacionalista, teniendo un padre que nació en la 9ª sección del departamento de Cerro Largo. Después, claramente, tuve una formación católica, una formación cristiana muy fuerte. En mi juventud pasé por el Partido Comunista, después volví, digamos, volví o seguí transitando, y en ese crisol de ideas y de perspectivas es que se fue forjando una personalidad y una personalidad política. No me asustan las contradicciones, como decía Whitman, ¿no? ¿Me contradigo acaso? Pues bien, me contradigo, contengo multitudes. Vayamos al cargo, vayamos a sus responsabilidades. Si busco en la Constitución de la República, encuentro en el artículo 168 esta frase: el presidente de la República designará libremente un secretario y un prosecretario, quienes actuarán como tales en el Consejo de Ministros. Ambos cesarán con el presidente y podrán ser expulsados o reemplazados por este en cualquier momento. Eso dice la Constitución. ¿Cómo entienden ustedes en este gobierno las competencias de este cargo de prosecretario, con respecto al cual la Constitución tampoco dice demasiado? Bueno, nosotros en el equipo de trabajo lo que hemos definido es que claramente
este es un mandato que tiene una fuerte impronta presidencial, y en la presidencia de la República, además del presidente Orsi, que es obviamente quien lidera este proceso, hay dos, un secretario y un prosecretario. El secretario es Alejandro Pachá Sánchez, el prosecretario soy yo, que tenemos perspectivas o experticias distintas, o pasados distintos, o historias de vida muy diferentes. Pacha tiene una historia política muy fuerte, es un animal político de peso en el Uruguay de hoy, y claramente tiene una formación legislativa. Yo vengo de otro palo, que es el palo más técnico, de una expertise más técnica y al mismo tiempo de una historia en la administración pública muy ejecutiva, como es la Fiscalía de Corte. Entonces tenemos experiencias de vida diferentes, historias de vida diferentes, que creo que se complementan muy bien a la hora de gestionar o de participar en la gestión de un gobierno, apoyando y asistiendo al presidente de la República. Entonces, en función de esas experticias completamente distintas o historias de vida completamente distintas, es que hemos ido entrelazando el trabajo que a partir del 1 de marzo tuvimos que desempeñar. Hubo un proceso en el medio de formación de gobierno, que fue un proceso para mí, que vengo de otro palo muy rico, de mucha discusión, de diálogo, de tejer, de consultar, de volver a... Fue un gobierno que prácticamente al 15 de febrero tenía absolutamente todos sus cargos designados, inclusive hasta los adscriptos de presidencia ya se sabía quién iban a ser, o sea, acá no hay ningún tipo de sorpresas, ni dudas, ni tenemos ya la lista de quienes podrán integrar los directorios de los entes autónomos y servicios descentralizados, y eso fue producto de un trabajo, trabajo político, de surcir, de ir tejiendo, con una impronta muy fuerte del presidente Orsi en todo ese proceso. A partir de ahora, bueno, el gobierno ya está formado, digamos que estamos en funciones, a partir de este momento tenemos experticias distintas. En mis primeros días en la presidencia han estado enfocados, por ejemplo, a los arbitrajes internacionales, enfocados, por ejemplo, a hacer un relevamiento de aquellos juicios importantes que el Estado tiene, y el Estado enfrenta juicios realmente importantes, no solamente los arbitrajes en el CIADI, algunos de los cuales está concluido como el de Pluna, pero aún no se ha pagado, otros que están recién comenzando, otros que están en desarrollo, y concomitantemente con eso, a nivel nacional también enfrentamos un conjunto de juicios, la intimación de estos últimos días de febrero del consorcio del tren, o sea, por razones obvias mi enfoque va hacia ese lado, lo cual no significa de lo jurídico, al lado de lo jurídico, al lado de lo técnico, al lado de aquellos temas, hacer un rápido relevamiento de cuáles son los problemas que el gobierno enfrenta a partir de hoy, porque son problemas muy importantes, son sumas de dinero muy importantes. El Estado uruguayo tiene hoy un juicio que le está haciendo con APROLE por $80 millones que está en proceso. Tenemos un viejo juicio que tiene que ver con los negocios con Venezuela. Exactamente. Que se impulsaron en su momento y después cayeron, ¿no? Sí, tenemos eso, tenemos $165 millones de intimación del consorcio del tren, tenemos los juicios y los arbitrajes a nivel internacional. Bueno, eso es un área muy específica de trabajo en el cual yo me he enfocado porque había que tomar decisiones urgentes en estos días. Decisiones que el gobierno saliente no tomó y que tenemos que tomar nosotros. Al contrario, el gobierno saliente tomó decisiones que nos coloca en una posición jurídica comprometida, como es, por ejemplo, la firma del contrato de Arasatí. Es decir, nosotros hubiéramos preferido, es más, pedimos expresamente que no se firmara para quedar con las manos libres para poder tomar decisiones, y se firmó el contrato, entonces tenemos una situación jurídica mucho más compleja que la que hubiéramos tenido si no se hubiera firmado. Todo eso forma parte de un menú de cuestiones jurídicas en las cuales yo estoy participando activamente. Pero no significa que Sánchez no vaya a participar de esto, ni que yo no vaya a participar de lo otro, sino que hay una muy buena relación y hay un muy buen diálogo que permitirá que las cosas vayan fluyendo de la mejor manera. Obviamente la parte política, el relacionamiento con el Parlamento, con la fuerza política, Pacha me lleva una enorme ventaja en esas áreas, sin perjuicio de lo cual voy a estar asistiendo y colaborando con él en todo este tema. Seguiremos explorando enseguida su papel como prosecretario,
en términos más generales, pero ahora voy a algo puntual. Hay un decreto del presidente Tabaré Vázquez del año 2006 que establece que el prosecretario de la Presidencia coordinará todo lo referente a la seguridad del presidente de la República, sus familiares directos y aquellos que se disponga, asesorado por el jefe del Servicio de Seguridad Presidencial. Esa forma parte, otra de las tantas tareas. ¿Qué tal? Por eso... no la nombré, pero también estuvimos trabajando en eso. No hay enorme precisión con respecto a las tareas del prosecretario, pero por ejemplo aparece esta, ¿no? Entonces... presidir la Junta Nacional de Drogas, hay algunos dispersos en el ordenamiento jurídico, hay algunas resoluciones, decretos o a veces resoluciones que asignan tareas específicas. Entonces, a ver, ¿qué disposiciones han tomado en esta materia, la de la seguridad presidencial? Nosotros, la primera disposición que tomamos fue hacer un relevamiento del estado de situación de la seguridad presidencial, que involucra custodias fijas al edificio de la Torre Ejecutiva, a la Torre Anexa, la residencia presidencial de Suárez, Punta del Este y en parte Anchorena, aunque ahí también hay una custodia militar, y custodias móviles o tácticas que involucran a la familia del presidente y al presidente de la República. Esos son básicamente los dos grandes ejes. Hay aproximadamente 150 personas abocadas a esa tarea. 150 personas. Sí, son turnos de 8 por 3, por 7 días de la semana, y estamos hablando de 5 o 6 edificios más la móvil, digamos. ¿Esa es la cantidad que venía del gobierno anterior, además? Sí, aproximadamente. En realidad nosotros disminuimos algunos, pero estamos en déficit, ¿no? Porque tenés que tener en cuenta enfermedades, licencias, etcétera. Y bueno, ahí se hizo un estudio de todo el personal que estaba. Son en su gran mayoría, son casi todos pases en comisión del Ministerio del Interior o contratos. Se dio de baja de algunos pases en comisión, es decir, que el funcionario deja de prestar servicios en la seguridad presidencial y vuelve a su organismo de origen, y se pidieron nuevos pases en comisión. Al mismo tiempo se celebraron algunos pocos contratos también para integrar. Y también se hizo un relevamiento bastante exhaustivo de la situación funcional de esas personas, es decir, bueno, saber si tienen antecedentes penales, si no tienen, etcétera, porque... Bueno, acá sobrevuela un nombre, ¿no? Sobrevuela el nombre de Alejandro Astesiano. Sí. Teniendo en cuenta el escándalo que significó en el gobierno anterior la gestión de Alejandro Astesiano, jefe de la custodia presidencial que nombró Lacalle Pou, que terminó preso por varios delitos, ¿no? Conjunción del interés personal y el público, asociación para delinquir, revelación de secretos, tráfico de influencias. ¿Qué precauciones se tomaron ahora para designar al responsable y al equipo de custodia de Orsi? El responsable es una persona que viene trabajando ya en la seguridad de Yamandu Orsi desde la campaña electoral, es decir, se mantuvo, hay una coherencia en ese sentido. Los cargos de seguridad o las responsabilidades en seguridad implican un perfeccionamiento y una experticia, e implican una confianza, porque la persona que custodia a otra persona o a un núcleo familiar interactúa permanentemente con ese núcleo familiar, y le puedo decir por experiencia propia que es bastante complicado. Te lo dice por experiencia propia porque siendo fiscal tuvo custodia. Sí, como juez de crimen organizado también, entonces implica también una relación de confianza, porque hay una invasión, entre comillas, en la vida privada o en el núcleo familiar que a veces es necesaria para poder prestar el servicio adecuadamente, y claramente es necesario que exista un vínculo de confianza. Nosotros preferimos mantener a quien encabezaba su custodia durante la campaña electoral, que es un civil, obviamente con su contraparte policial. Álvaro Mariño, ¿no? Exactamente. Y luego desarrollar toda una serie de funciones en la táctica y en la móvil, donde hay que tener en cuenta los grados, etcétera, etcétera. Hicimos un relevamiento uno por uno de cada una de estas personas, muchas de las que estaban quedaron, otras cambiaron, y ese relevamiento tiene que ver, sí, con saber si la persona tiene o no tiene antecedentes penales, si tiene sumarios, etcétera, a los efectos de relevamiento, además que va a ser permanente, porque que no se tenga un día no significa que no se tenga más adelante, porque para nosotros, las personas que allí trabajan tienen que estar libres de toda duda respecto a su comportamiento, no solamente en su vida funcional, sino también en su vida privada, que muchas veces
puede repercutir en la vida funcional. El hecho de que Orsi haya resuelto no usar la residencia oficial de la avenida Suárez y Reyes y en cambio continuar viviendo con su familia en la casa que tienen en el balneario Salinas, ¿qué medidas especiales de seguridad requirió? Implica agregar un edificio más, es decir, un local físico más. Y bueno, se adoptaron las medidas pertinentes conforme a la casa habitación que el presidente ocupa, que obviamente implica todo un movimiento de recursos humanos y materiales que ya estaban pensados de antemano y que ya se están ejecutando. Es un edificio más a custodiar, ¿no? Es un edificio más a custodiar, donde hay que prever además un lugar para la custodia. Sí. ¿No? Sí. Pasaba ya lo mismo en el gobierno anterior también con la vicepresidenta de la República, con el ministro del Interior. Lo digo porque son vecinos míos, entonces salgo a caminar y paso por la casa de ellos todos los días y uno ve ese despliegue que bueno, que a veces los vecinos están contentos y a veces no tan contentos, depende. La mayoría queda contento porque tiene mayor seguridad en el barrio, vamos a decir, pero bueno, sí implica un despliegue importante. Y para terminar, 2 palabras sobre Álvaro Mariño, el responsable de la seguridad presidencial. Y es una persona de la más absoluta confianza del presidente de la República, que se ha formado para esto durante mucho tiempo, y ese fue el motivo de la designación. Acá, más allá de que depende del prosecretario de la Presidencia de la República, la palabra final la tiene el presidente de la República, es quien toma esas decisiones. ¿Pero qué destaca del perfil de Mariño? No, es una persona de más absoluta confianza, es muy profesional, es una persona que tiene ya una trayectoria, participó en la custodia de Pepe Mujica en su momento, y no como jefe obviamente, sino como integrante de la custodia, y vuelvo a repetir, es una persona de confianza absoluta del presidente de la República. Enseguida continuamos en la entrevista con Jorge Díaz. Vamos a seguir explorando el cargo de prosecretario de la Presidencia de la República. En la entrevista central estamos con Jorge Díaz, que fue juez de paz entre 1994 y 2000. Fue juez letrado en el Interior entre 2000 y 2004. Fue juez letrado en lo penal en Montevideo entre 2004 y 2008. Fue juez letrado en lo penal especializado en crimen organizado entre 2008 y 2012 y fue fiscal de corte entre 2012 y 2021. Últimamente se dedicaba a su profesión de abogado en el sector privado. Ahora, desde el 1 de marzo, es el prosecretario de la Presidencia de la República. Romina, tú tenés tus preguntas, pero antes yo planteo esta. En la entrevista que hicimos con usted, doctor Díaz, el 8 de noviembre pasado, cuando en un momento usted criticaba la política de seguridad ciudadana del gobierno de la calle Pou, decía: centralizar la política de seguridad en el Ministerio del Interior, en particular en la policía, es una mirada hemipléjica. De ese modo, de hecho, estaba planteando una política de seguridad alternativa, interinstitucional, que atendiera lo preventivo y lo represivo, en la cual Presidencia de la República tenía un papel fundamental, e incluso llegaba a hablar del cargo de prosecretario de la Presidencia por algunas de sus atribuciones vinculadas, por ejemplo, con la Junta Nacional de Drogas. Entonces, recordando aquel reportaje y ahora que usted ya asumió, ¿puede explicar qué papel le corresponde a usted en la nueva política de seguridad ciudadana? Bueno, en el programa de gobierno del Frente Amplio, en las medidas que se presentaron en Colonia, está prevista la creación de un organismo, de un espacio. Yo creo que no me gusta la palabra organismo, más bien, que ahora está de moda la palabra ecosistema, ¿no? Para todo utilizamos la moda del lenguaje, pero en donde confluyan, donde participen y donde interactúen todas aquellas dependencias del Estado que tienen responsabilidad en materia de seguridad. Y ahí encontramos, obviamente, que en primer lugar al Ministerio del Interior, y dentro del Ministerio del Interior la Policía Nacional, porque no todo el Ministerio del Interior es policía, pero al lado del Ministerio del Interior, obviamente con una envergadura mucho más pequeña, pero muy importante, está el Ministerio de Defensa, que se encarga, tiene competencia en toda la frontera, en el patrullaje fronterizo, en el perímetro de las cárceles, en el patrullaje del mar territorial y todo lo que tiene que ver también con cuestiones de soberanía.
Al lado encontramos a organismos que están en Presidencia de la República, como la Secretaría de Inteligencia, como la SENACLAF, la Secretaría Nacional de Combate al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, como la Junta de Drogas. Por otro lado, dentro del Ministerio de Economía encontramos a la DGI y la Dirección General de Aduanas, que también tienen un volumen de información muy importante para aportar y competencias específicas en determinadas materias y en determinados delitos. Y después tenés algunos organismos como el BPS y demás que tienen, o los registros, que tienen un volumen de información muy importante, que necesariamente tienen que articular. La Constitución uruguaya está prevista o está diseñada para que, el diseño constitucional del Estado uruguayo es por ministerios, es una especie de compartimientos bastante estancos que cuesta bastante que interactúen entre sí. Y a veces pasa que dentro de un mismo ministerio hay a su vez compartimientos estancos que no interactúan entre sí. Entonces es absolutamente necesario que cualquier política pública, la de seguridad entre ellas, pero cualquier política pública tenga esa palabra que a los de izquierda nos gusta tanto, que es la transversalidad. Pero una cosa es que te guste la palabra y otra cosa es ejecutarlo. Creo que ese es el enorme desafío que tenemos. Entonces, pensar una política pública de seguridad donde sus ejecutores son claramente estos ministerios y estas dependencias que yo acabo de mencionar, articularla, es necesario hacerlo desde un lugar que efectivamente pueda tener la posibilidad de hacerlo, y ese lugar es la presidencia. Y dentro de la presidencia, a su vez, el cargo de prosecretario. En realidad siempre estuvo pensado que fuera el prosecretario. Eso no implica que necesariamente tenga que ser yo. El presidente tendrá que decidir si es Jorge Díaz o si es Alejandro Sánchez. Uno de los dos nos tocará articular ese espacio. Pero vuelvo a repetir, está pensado como un espacio de articulación, de intercambio de información, de definición y de coordinación de la ejecución de las políticas públicas. Ese es el motivo. No estamos pensando en un organismo burocrático, no estamos pensando, porque ya tenemos en el Estado demasiadas estructuras. Si usted se pone a mirar en el ordenamiento jurídico, se va a encontrar que existe una coordinación en la Presidencia de la República, existe una coordinación de lavado, existe la Junta de Drogas, por otro lado también existe una comisión de lucha contra el tránsito transfronterizo de drogas y crimen organizado, por otro lado la LUC creó también otra comisión. O sea, si es por comisiones, el Estado uruguayo está lleno por todos lados. Yo creo que, es más, habría que simplificar y darle de baja a muchas de ellas y hacer que funcionen las que tienen que funcionar. Por ejemplo, el Consejo de Instrucciones Generales de la Fiscalía no funciona hace 3 años y está previsto como un organismo de diseño de política criminal. Ahí hay una incidencia importante en la política de seguridad pública, ¿no? Sí, eso lo marcaba usted en aquella entrevista de noviembre del año pasado. Claro, porque es el organismo encargado de la ejecución, o sea, ejecuta la persecución criminal, ni más ni menos. Entonces, eso es un dato de la realidad. Ahora, estamos llenos de organismos, y de comisiones y de grupos, y creo que tenemos que simplificar y centralizar, porque aparte muchos de esos organismos, por ejemplo, funcionan en Presidencia de la República, los delegados de los ministerios son los subsecretarios, o sea, hay como una repetición del formato Junta de Drogas en otra cantidad de organismos, y después te pones a mirar y decir, ¿qué es lo que funciona acá? La Junta Nacional de Drogas en el periodo pasado, por lo que me informan, lo que me han dicho, que prácticamente no sesionó. Es decir, entonces hay organismos que existen, que están creados, pero que no funcionan, que a su vez se superponen. Entonces es necesario tener una mirada y decir, bueno, vamos a ver qué es lo que tiene que quedar, qué es lo que se tiene que ir, y efectivamente coordinar, porque coordinar y articular. No nos pueden pasar cosas como, por ejemplo, nos pasó a nosotros en el gobierno con la gente en situación de calle, donde teníamos el Ministerio del Interior tratando de sacar a la gente de la calle, llevándola al MIDES, y el MIDES diciendo no, entraban por una puerta y salían por la otra. Ahí tenías 2 ministerios ejecutando una política pública, pero eran políticas públicas diferentes. Entonces eso genera un desgaste y una mala utilización de los recursos, que hay que definir, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Para allá o para acá? Pero a usted le interesaría hacer ese rol de articulador de todas estas... Yo voy a hacer lo que el presidente de la República me diga que toca hacer. Si me gustaría, sí, pero es el presidente el que lo va a definir, y tengo claro que si mañana no es ese rol, será otro. Porque precisamente en esa indefinición del cargo permite que el presidente de la República asigne roles
delegue atribuciones. Y bueno, eso lo tendrá que definir el presidente Orsi en su momento, estamos recién aterrizando. De hecho, en el gobierno del presidente Lacalle hubo cambios, porque, por ejemplo, el presidente de la Junta de Drogas fue siempre el prosecretario. Cuando Rodrigo Ferrés pasa de prosecretario a secretario, ponen al secretario para que siguiera siendo el doctor Ferrés el presidente. Hasta ese tipo de cuestiones o sintonías hay que tener en cuenta. Bueno, en este caso será el presidente Orsi el que defina. Pero claramente, esto es seguridad, pero hay otras políticas públicas donde pasa lo mismo. Que si nosotros dejamos que los ministerios, que en definitiva son los ejecutores de la política, no coordinen, bueno, se complica mucho porque tenemos recursos escasos. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Tenemos recursos escasos. Y si nosotros los escasos recursos que tenemos los usamos en forma descoordinada, terminamos dilapidando recursos que de lo poco que tenemos. Concretamente en el tema seguridad, ¿qué participación tuvo usted en la designación de Carlos Negro como ministro del Interior? Ninguna. Lo que sí me tocó fue hablar con él en su momento, pero era una propuesta que tenía el presidente Orsi en su cabeza. Yo sé una buena relación con el doctor Negro. Yo tengo una muy buena relación con el doctor Negro, tengo una muy buena relación con Mario Lallera, que ahora se acaba de solicitar la venia para que sea secretario de Inteligencia. Tengo una muy buena relación con quienes ocupan los cargos en la CENACLAF, en la Junta, el secretario nacional de Drogas. Tengo muy buena relación con el director de investigaciones de la policía, con todos los directores de las diferentes líneas de investigación. O sea, tengo muy buena relación con todos ellos. ¿Significa que yo voy a ser la persona? No, eso será, quien define será el presidente Orsi. Pero también hay que coordinar otras áreas, ojo, no es la única. Esta es como la más importante porque para los uruguayos es el principal problema desde hace muchísimos años. Ahora bien, también hay otras áreas que coordinar. Nosotros hemos definido como gobierno que nuestra prioridad es el combate a la pobreza infantil. Ese es nuestro principal desafío. Y ahí hay cosas también que coordinar, porque tampoco depende solo del MIDES o solo del Ministerio de Salud, no, depende de un conjunto de ministerios y de organismos que tienen que articular una política y llevarla adelante. Porque está claro que, por ejemplo, en materia de seguridad, si cada uno hace lo que le parece, tenemos un problema. Yo siempre pongo, porque me tocó participar como abogado, el caso Marcet como el ejemplo típico de que la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda. O sea, mientras Drogas tenía información de qué pasaba con Marcet, se la pedía al prosecretario, al viceministro. El viceministro se la pedía a Relaciones Internacionales, a Relaciones Exteriores. Por otro lado, Relaciones Exteriores le pedía información a Interpol y Crimen Organizado, y Interpol y Crimen Organizado no sabía lo que sabía Droga. Y ahí se armó una tole-tole fenomenal que terminó pasando lo que pasó. ¿Por qué? Porque la mano derecha no sabía lo que estaba haciendo la mano izquierda. Y eso es lo que no nos puede pasar, porque somos un país pequeño. Volviendo a seguridad pública, ¿usted entiende que está perdida la lucha contra el narcotráfico? Dejo la pregunta acá, picando, porque usted sabe, se ha discutido mucho sobre esta afirmación del ministro Negro en los últimos días. Es una definición que conviene conocer cómo la maneja usted. El ministro Carlos Negro provocó una polémica política importante el mes pasado con un comentario que hizo en una entrevista en Radio Sarandí. Tengo acá el texto. Creo que el control de narcotráfico puede llevar a una disminución de la criminalidad. ¿Pero por qué digo el control? Porque el combate, esta guerra, esta forma de denominar la lucha contra el narcotráfico como una lucha, como un combate, como una guerra, está perdida. Lo que podemos hacer, y eso es evidencia, no estoy diciendo nada nuevo, es tratar de controlar un mercado que es tan lucrativo que hace que sea imposible su eliminación. ¿Cómo se planta usted frente a ese diagnóstico? Yo creo que hay un concepto de guerra contra las drogas que fue un concepto que se genera o se acuña en una definición del gobierno norteamericano allá por la década del 70, los primeros años de la década del 70, que fue el concepto de guerra contra las drogas, ¿no? Y en base a ese concepto se delinearon toda una serie de políticas a nivel mundial, en las cuales Uruguay no siempre estuvo muy alineado, porque, por ejemplo, en ese concepto estaba que el consumo estuviera penalizado. Y en Uruguay, el decreto ley 14294, en plena dictadura militar, es decir, se aprueba una ley donde no se penaliza el consumo
y se toma al consumidor, bueno, eso sí, como un adicto, como un enfermo, etcétera. Pero claramente hubo conceptos que hoy son absolutamente perimidos, pero la realidad es que en aquel momento ya Uruguay se apartaba en parte de esa macrodefinición. Si hablamos de la guerra contra las drogas en ese concepto que se acuñó en aquel momento, yo diría que la realidad ha mostrado que han pasado casi 40, 50 años, y la situación no solo no ha mejorado, sino yo diría que ha empeorado. Entonces la realidad está a la vista. Esa guerra, por decirlo de alguna manera, no dio el resultado esperado. Eso está claro, me parece que basta mirar la realidad, lo que no significa, porque yo creo que acá, obviamente, en la picardía política, digamos, automáticamente se tomó como que el ministro ya entraba con las manos caídas o entregado, y poco menos que no iba a hacer nada por la represión del tráfico de drogas. No. Significa que nosotros tenemos que adoptar políticas inteligentes en esa materia que implican, sí, la investigación, la persecución y la penalización de los grupos de los grupos y personas que se dedican a la actividad del narcotráfico, pero hacerlo en forma inteligente, en forma selectiva. ¿Por qué digo esto? Porque en el marco de le pego a todo, por ejemplo, en la LUC se aprueba una reforma que penalizó con una pena de 4 años a quien pretendiera introducir una sustancia a la cárcel. Se dijo, se les avisó durante el debate, esto lo que va a terminar es en tal cosa y tal cosa y tal cosa, y fue lo que pasó, porque quienes llevan drogas a las cárceles son muchas veces las mujeres de las personas privadas de libertad, hermanas, tías, madres, compañeras, que lo hacen muchas veces bajo presión, y terminamos incrementando en forma considerable la cantidad de mujeres privadas de libertad por este hecho con penas altísimas. Mientras tanto, si tú cometés una estafa de miles de millones de dólares o de centenares de millones de dólares, yo siempre ponía el ejemplo del caso del Banco Comercial, pero ahora tenemos en estos días otro ejemplo, y la pena máxima de la estafa es 4 años. Entonces, es absurdo si uno lo mira y lo analiza. Entonces, claramente hay que tener una legislación que sí tiene que sancionar duramente este tipo de casos, pero en el marco de un contexto, de un sistema penal que hoy prácticamente está absolutamente distorsionado y que hay que trabajar en esa línea. No significa no investigar, no significa no perseguir, no, por el contrario. Implica investigar, perseguir, pero hacerlo en forma selectiva, de forma tal de poder reducir al mínimo posible. Obviamente, si tú me preguntas, ¿tú no lo querés eliminar? Sí, claro. Pero tengo que ser realista y plantarme ante una determinada situación. Eso no va a pasar. La eliminación no va a pasar. Y bueno, y si tú miras cómo se ha parado el narcotráfico en el mundo, ya hoy los mismos cárteles que claramente dedicaban al tráfico de sustancias como la cocaína o la marihuana, hoy se dedican al tránsito a producir y a llevar hacia los países más ricos las drogas sintéticas. Ya hoy el principal problema en Estados Unidos no es la cocaína, es el fentanilo. Lo mismo pasa en Europa. El otro día estuvo el ministro de Justicia de Italia y nos planteó claramente, esta es una situación real que les está pegando durísimo, porque no es que mata a las personas, las deja tipo zombies, que son los zombies que vemos en Entonces, ahí hay un tema de consumo problemático que también hay que atacar, porque siempre ponemos todo en esta balanza, en la balanza de la represión. Ahora, ¿qué hacemos para reducir la demanda? Porque mientras haya demanda va a haber oferta. A mí me extraña que la gente tan liberal y tan defensora del mercado no entienda que mientras haya demanda va a haber oferta. Eso es así. Y demanda hay y es creciente. Uruguay es uno de los principales consumidores de cocaína de América. Entonces, o vamos a seguir negando esa realidad y decir que somos todos buenos y que acá nadie consume. Entonces, también hay que trabajar, y ahí la Junta de Drogas tiene un rol fundamental, en trabajar no solamente en la reducción de la oferta, sino en la reducción de la demanda, y en el tratamiento, en la asistencia de las personas que tienen consumo problemático de drogas, porque hasta ahora nos hemos olvidado de eso. En el Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿hay un lugar para el tratamiento y la asistencia de las personas que tienen uso problemático de drogas? Y si hay un lugar, es un lugar chiquito de allá medio en el fondo, ¿no? Entonces tenemos que trabajar sobre eso, porque solo pegando acá no vamos a resolver el problema.
La solución de fondo es la legalización de la producción y el tráfico de todas las drogas. Bueno, si le preguntaba a Jorge Valle, le iba a contestar que sí. Sí. Le iba a Estuvo preguntar en su a momento Mujica. la respuesta muy contundente de Jorge Valle, estuvo la respuesta de Mujica. Y ahora la calle Herrera creo que dijo algo. No llegué a escuchar bien lo que dijo, pero a ese tema se refirió también. Y bueno, se ve que las personas cuando se van madurando, avanzando, van cambiando de postura. Pero a ver, yo no digo... Eso no está en el horizonte, porque además tampoco es una medida que puede implementar un gobierno, ¿no? No, ni un gobierno ni un país pequeño como el nuestro. Porque ese es otro dato de la realidad. Nosotros vivimos en este continente y en el planeta Tierra. Entonces hay bastantes definiciones que, bueno, de tomarse generan también un montón de consecuencias. Ahora, por ejemplo, en el caso del cannabis, que cuando Uruguay comenzó su política, todo el ruido que se armó y el lío que se armó, que hay que seguir trabajando muchísimo en esa línea, ves que en Estados Unidos hay estados como Colorado o como California que tienen liberada el consumo de cannabis medicinal y recreativo. Entonces también hay un poco de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Hablando de drogas, Romina. Sí, a ver, el doctor Daniel Radillo, que había aceptado inicialmente la oferta del gobierno para presidir el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, el IRCA, cambió su decisión la semana pasada y bueno, y anunció finalmente que no va a asumir el cargo, ¿verdad? Radillo argumentó que el IRCA necesita un gerente y en cambio él se considera un político, dijo, ¿verdad? Agregó que bajo su punto de vista en el cargo que había aceptado desde el IRCA no tendría iniciativa en la política nacional de drogas y eso fue lo que lo llevó a tomar la decisión de no aceptar finalmente. ¿Cómo recibió esta noticia? Como la noticia, ese tema estuvo encima de la mesa desde el minuto 1. ¿Usted fue quien le hizo el ofrecimiento? Yo le hice el ofrecimiento, hablamos de este punto, él quedó de pensarlo, lo pensó unos días, me contestó, me dijo que sí, y luego posteriormente prácticamente con argumentos muy parecidos, me dijo que bueno, que había cambiado, que lo había pensado mejor y que había cambiado su postura, y eso que tú acabas de leer fue lo que él me transmitió. Es un dato de la realidad, el cargo que se le propuso es un cargo ejecutivo, más que no es un cargo político. Y bueno, él entendió que finalmente, luego de repensarlo, no iba a aceptar. Lo tomo como eso. Fue una propuesta que se le hizo a personal, no es una propuesta política, a Daniel. Pero partía de la base de una confianza en el profesional y el político Daniel Radillo, y en la experiencia acumulada por los cargos que había desempeñado hasta ahora, los criterios que había manejado. El hecho de que no se pueda contar con el doctor Radillo, ¿qué implica? Quiero decir, ¿ustedes van a buscar otra alternativa o quedó ahí el tema? De hecho ya hay una propuesta a otra persona para ocupar ese lugar en el IRCA, que seguramente me contesten el día de hoy, que espero que sea una respuesta favorable. Pero ¿y con respecto al doctor Radillo? No, con respecto al doctor Radillo se le hizo una propuesta concreta, él primero dijo que sí, luego lo pensó mejor y dijo que no, y ahí se termina el tema. ¿No va a haber otra posibilidad de participación del doctor Radillo en el gobierno? Hablando de cargos, pasó a otro... No que yo sepa, ¿no? Capaz que mañana ya me anduve, entiendo otra cosa. Esto de tener jefe es complicado para mí también, entienda que yo... He pasado toda mi vida sin tener jefes prácticamente. Ahora sí, está cerca además. Vuelvo, doctor Jorge Díaz, a la entrevista que hicimos con usted en noviembre, acá en Perspectiva. En la crítica que hacía a la política de seguridad ciudadana del gobierno de Lacalle Pou, incluía el hecho de que no se hubiera nombrado a un fiscal de corte titular. Y responsabilizaba por esa carencia al presidente. Su posición era que si bien el acuerdo parecía difícil, si bien no era sencillo encontrar las mayorías para ese nombramiento, se debió haber enviado posibilidades, alternativas al Parlamento y negociar allí, a partir de esa propuesta, hasta que se llegara efectivamente a algún tipo de entendimiento que permitiera desbloquear ese vacío, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esa opinión que usted tenía, ahora que usted está como prosecretario de la Presidencia, ahora que asumió el gobierno de Yamandu Orsi, ¿cómo van a manejar esta cuestión? Bueno, nosotros seguimos pensando de la misma manera, o sea, sigo pensando de la misma manera que en esa entrevista, y es lo que seguramente vamos a hacer. El tema está que hay como pasos previos que son, primero, resolver la situación de los cargos en los entes autónomos y servicios descentralizados. Nosotros nos fijamos como objetivo entes autónomos y servicios descentralizados,
o para que la población lo entienda mejor, empresas públicas, aunque no solo hay empresas públicas ahí. En segundo lugar, concomitantemente con eso, Corte Electoral y Tribunal de Cuentas, que también es otro escenario, que tiene otro mecanismo de designación diferente al de los entes autónomos y servicios descentralizados. Y como tercer paso, ya en esa línea, pensar, bueno, también en la parte de empresas públicas, está en el tema de las unidades binacionales, donde hay delegados tanto de Argentina como de Uruguay, estoy hablando de la CARU, CTM y demás. Esa es como la primera etapa. Y recién en una tercera etapa vamos a encarar el tema del fiscal de corte, del fiscal adjunto, y además otro tema que no es menor, que en este mandato, en este periodo de gobierno, se renuevan todos los cargos de la Suprema Corte de Justicia y prácticamente, o sin prácticamente, todos los cargos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que son 10 cargos muy importantes. El paquete que le queda a este gobierno es gigante, entonces. Es un paquete gigante, pero no le queda a este gobierno, pero no es una tarea exclusiva de este gobierno. Si bien en los entes autónomos y servicios descentralizados y en el fiscal de corte el gobierno es mano, porque tiene que proponer, en los demás es acuerdo en la Asamblea General. Y nosotros pretendemos sentarnos a negociar, sentarnos con la oposición y buscar cuáles son las mejores opciones para el país en esta línea. Y no hemos llegado a esa etapa porque estamos todavía en estas etapas que hemos definido políticamente como previas. Cuando lleguemos a esas etapas vamos a actuar de esa manera. ¿Cuándo estima usted que sería esa parte del proceso? Primero tenemos que salir de esto, que estamos en esta semana, probablemente ojalá podamos tener algún avance, porque la voluntad del gobierno es enviar lo antes posible las venias de los directores de los entes autónomos y servicios descentralizados que son designados por la fuerza política del gobierno. Es nuestro interés que los directores de Antel, OCE, UTE ya estén trabajando a la brevedad posible, así que tenemos que definir ese tema que es prioritario y luego encararemos los otros. Hay que tener mucha paciencia. Yo creo que la crítica que le hacía al gobierno anterior es sentarse a negociar. Hay que sentarse sin prejuicios a negociar y pensar también, no solamente en el caso de la Corte y del Tribunal de Cuentas, quizás pensar en la trayectoria como juez y demás, eso es muy importante, cuáles son los mejores jueces para ocupar esos lugares. En el caso del fiscal de Corte también pensar en cuál es el proyecto, cuáles son los proyectos que están sobre el cimiento, porque discutir nombres sin discutir proyectos para encabezar un organismo como la Fiscalía es como medio discutir en el aire, es como una especie de voto de confianza a una persona que hará lo que le parezca que tiene que hacer. No, creo que acá hay un ida y vuelta que es importante saberlo, porque, vuelvo a repetir, es el organismo encargado de la investigación y la persecución criminal. Tiene un peso muy grande sobre sus espaldas y tiene que estar de alguna forma alineado a la política criminal del Estado. Es decir, eso obviamente no es tanto directamente con el fiscal, sino con el Consejo de Instrucciones Generales, pero hay una articulación que es imprescindible. ¿Y qué proyecto? La estructura hoy de esta institución es la misma estructura que de hace 7, 8 años atrás, cuando en su ley expresamente está establecido de que uno de los principios que la regulan es la de la flexibilidad a los efectos de adaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias. Llevamos 7 años de reforma, 8 años de reforma, seguimos con la misma estructura, no pasó nada en el mundo y en el país que motive los cambios que allí hay que hacer. Entonces, tiene que haber un proyecto. Yo cuando me presenté en el Parlamento, planteé un proyecto concreto. Vamos en esta dirección. Acepto esta responsabilidad para trabajar por una reforma procesal penal, por una reforma de la Fiscalía como institución. Y bueno, ese proyecto que se planteó luego se ejecutó. Ahora, no es que vamos a votar a alguien o vamos a designar a alguien por, decimos en Fraile Muerto, por su linda cara, como decía mi madre. No, es simplemente por cuál es el proyecto que piensa llevar adelante. ¿Tienen algún nombre? ¿Manejan nombres que sean capaces de generar un mínimo consenso y que además puedan tener un proyecto compartible? Desde el momento en que uno diga tengo un nombre, ese nombre está quemado en el Uruguay. Pero quiero saber si tienen nombre. Sí, hay. ¿Tienen? Hay, pero obviamente tenemos que escuchar también a los partidos de la oposición, porque no es un cargo que se designe por el gobierno libremente.
Y ahí hay un proceso de negociación que yo creo que es bien interesante por todo lo que involucra. Antes de terminar, Romina, una última pregunta. Sí, una última más general de lo que tiene que ver con el gobierno. A ver, ni el presidente Orsi ni los ministros designados han hecho anuncios concretos de medidas en estos días, en esta primera semana y pocos días. Tampoco se han presentado proyectos de ley todavía. ¿A qué responde esta cautela en la concreción de anuncios, en la definición de medidas específicas? Yo creo que nosotros lo que estamos, lo que estamos haciendo en este momento es saber dónde estamos parados. Porque la realidad es que nos vamos a encontrar con una situación mucho más compleja de lo que pensábamos. Tanto en las cuentas públicas, que ya el ministro de Economía ha hablado, no es dramático, no es el fin del mundo, pero es una situación compleja. Si tú te enterás que se adelantaron impuestos por 60 millones de dólares y queda pago a proveedores por X cantidad, X meses, por ejemplo, en ACE, estaba leyendo... Pero eso para ustedes es determinante de las políticas que se pueden llevar a cabo. Tenemos que saber, porque también hay un anuncio muy importante que es la continuidad de una política económica en lo que tiene que ver con la regla fiscal, que en lo que tiene que ver con la estabilidad macroeconómica. Esos son anuncios concretos. Podría haber un anuncio que dice, ¿sabe qué? No nos importa nada de esto y ahora vamos a emitir y gastar. Bueno, no pasó eso. Ese es un anuncio. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados en la penillanura suavemente ondulada a que eso parece no ser un anuncio. Eso es un anuncio. Yo me pasé todo el verano reuniéndome con empresarios y distintos miembros del gobierno electo también, precisamente transmitiendo tranquilidad en algunos aspectos. Pero hay otro punto también, hay votantes frente amplistas que tenían mucha expectativa de que cambiara la cosa de manera importante, ¿no? En esas cosas claramente no, hay en otras cosas que claramente sí. Pero primero tenemos que saber dónde estamos parados, porque yo no puedo decir voy a gastar si no sé si tengo para gastar. Entonces tengo que pararme frente a... Hay anuncios concretos que se van a ser incluidos en la ley de presupuesto, como es el programa de becas, etcétera. Ahora, saber, por ejemplo, si yo tengo que pagar 165 millones de dólares al Ferrocarril Central, 50 millones de dólares a Pluna, tantos cantidades de millones de dólares por pago a proveedores, bueno, caramba, vamos a sentarnos, porque no es oro todo lo que reluce. Y nos dijeron que nos entregaban una Ferrari, pero ahora resulta que la Ferrari está fundida, chocada, la pintura está rayada y no anda. Bueno. Efectivamente hubo un pedido del presidente Orsi a los ministros, a los jerarcas, a que estudien a fondo la situación antes de cualquier anuncio en sus respectivas carteras. No, hubo un pedido al presidente Orsi de que tenemos que actuar en la forma responsable. Se lo pregunto por la versión que publicó Búsqueda el jueves pasado, ¿no? No la vi. Perdón, pero los muchachos de Búsqueda que no he tenido... La semana pasada fue dura en cuanto a trabajo, ¿no? Que si me eso señala eso. Incluso hay una nota en página 5 con ese título. A la espera de un diagnóstico fiscal, el gobierno pide a ministros no apresurarse con el anuncio de programas. Exactamente. Eso es así. Y además en la comunicación, pero no significa ser timoratos, no significa ser débiles, no, significa ser responsables. Y en eso, esa es la conducta que estamos llevando adelante. Este gobierno viene con un eslogan que es la revolución de las cosas simples. Y hay un montón de cosas simples que le pueden facilitar enormemente la vida a la gente. En la reunión que tuvo el gobierno con las cámaras empresariales, uno de los planteos concretos del presidente Orsi fue, bueno, precisamente cuando había quejas de trámites, de regulaciones y demás, bueno, ayúdennos, díganos cuáles son esos trámites o esas regulaciones que ustedes entienden que son inútiles o que trancan, nos comprometemos a trabajar sobre eso. Eso es, ayer domingo, no, el sábado justo estaba reunido con un empresario y me decía, bueno, tenemos tal problema con la ley de leasing, y bueno, esas son las cosas que facilitan, que mejoran, que generan un buen clima de negocio, porque hay datos de la realidad. El Uruguay necesita invertir, necesita crecer. Para crecer necesita invertir. Y la inversión generalmente requiere condiciones, inversión pública, sin duda, pero también inversión privada. Ahora, inversión pública, ¿en base a qué realidad fiscal? ¿Sería responsable que el gobierno se parara y diga, bueno, ¿sabe qué? Vamos a invertir 1.000 millones de dólares en obra pública y después vamos a la caja y hay menos 45.
bastante más de menos 45, porque son menos 165 aparentemente por el reclamo del Ferrocarril Central, hay que ver si eso es así o no, menos 50 por lo de Pluna, menos 50 por lo de ACE, menos... Entonces cuando empezamos al menos 61 que no vamos a recaudar este año, porque se adelantaron de impuestos del año pasado. O sea, lo responsable es saber dónde estamos bien parados y luego desde ahí ejecutar. Doctor Jorge Díaz, prosecretario de la Presidencia, gracias por visitarnos esta mañana. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, a las órdenes como siempre.